presenta Claro. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo están midiendo la productividad las empresas uruguayas. Es una pregunta que va a responder John Miles, director de la consultora Modum y coordinador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad CLAE. ¿Qué temas están en la agenda de las aseguradoras? ¿Cómo viene el desempeño del mercado de seguros en Uruguay? Dos preguntas de varias que nos va a responder Alejandro Beiroj, que es director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Tenemos aquí en estudios a John Miles, que es director de la consultora Modum y coordinador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad del CLAE. Bienvenido. ¿Lo dije bien a su apellido? Sí, lo dijiste bárbaro. Ah, perfecto. Sí. Porque me encanta porque tiene hasta una pronunciación, ¿no? Nota, ¿De origen? Yo soy uruguayo de origen inglés. Mis abuelos son ingleses, eran ingleses ya. Bien. Bien. Y el inglés lo domina, me imagino. Sí, obvio. Obvio. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, un experto en lo que es productividad en las empresas, ¿no? Allí han hecho algunos estudios desde la consultora que usted dirige, a propósito de un tema que los empresarios aquí muchas veces plantean como necesidad de mejora, ¿no? Y a veces uno se pregunta si efectivamente están midiendo la productividad. ¿Usted qué opina? Sí, a ver, yo cuando hablamos de productividad, la productividad uno podría definirla como de qué manera entrego más valor con los mismos recursos, o los recursos utilizados en forma inteligente. Para no decir de qué forma entrego más productos con menos recursos, porque eso no le gusta a los trabajadores, pues dicen, bueno, quieren sacarme más trabajo y para entregar más cosas. Entonces, la productividad es de qué manera logro más valor, entregar más valor utilizando los mismos recursos. Y sin duda la productividad depende de dos grandes factores, uno podría decir. Los factores del contexto, del entorno, que están fuera del dominio del empresario, tipo de cambio que pasa en Argentina, si gana Trump o ahora en Estados Unidos. Y por otro lado están los factores que dependen de lo que hace el empresario, de los factores que dominan. Entonces, cuando uno mira por ahí en la prensa, en los eventos empresariales, en los programas muchas veces de televisión, ¿qué es lo que domina? Uno dice, no, la productividad depende mucho de los factores externos, de lo que yo domino, del tipo de cambio, de la situación en Argentina, de las políticas. Y cuando uno investiga, si bien depende de eso, depende mucho más de lo que hace el empresario, de la gestión, de lo que uno puede llamar de las prácticas que emplea para la gestión. Cuando uno investiga acá en Uruguay, por ejemplo, cerca del 70% de los resultados empresariales dependen de la gestión interna de la empresa, de lo que puede hacer el empresario. Y sin duda, un 30% depende de todos los otros factores externos. Entonces, cuando uno habla de productividad en la empresa y todo lo demás, lo que importa es cómo hago productividad, más que cómo lo mido. Claro. ¿Sí? ¿Cómo la hago? ¿Y cómo la hago? La hago implementando bien la gestión, algunas prácticas de gestión. Y allí, por ejemplo, ¿a qué aspectos mejoraría una gestión aplicada, ¿no? O sea, ¿qué problemas hay que solucionar, básicamente? Básicamente, Hay que solucionar muchos problemas. Depende de la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente, ¿qué lidera ¿no? en sus análisis la problemática que empeora la productividad en las empresas? A ver, yo lo que diría, ¿cuáles son las prácticas que están más ligadas a mejores resultados? Eso es lo que nosotros investigamos. Investigamos acá en Uruguay a nivel internacional con una serie de investigadores a nivel internacional. Entonces, uno dice, hay algunas prácticas de las empresas que dependen del tipo de empresa que tenga. Si soy una empresa informática, tengo que ser muy bueno en desarrollo de software. Si soy una empresa que se dedica a la medicina, muy bueno en la atención de la salud. Pero hay algunas prácticas que son básicas, que no dependen de su aplicación del tipo de empresa, ni del sector, ni del país. Por ejemplo, la planificación. Por ejemplo, cómo gestiono los recursos humanos, las competencias de las personas. Por ejemplo, cómo gestiono el clima laboral. Por ejemplo, cómo ligo las recompensas al desempeño.
Entonces, todas esas prácticas que no dependen del tipo de empresa, se las puede aplicar a una empresa de cualquier tipo de sector, de cualquier tamaño, sea pública, privada, grande, chica, uruguaya, china, ¿no? Ese tipo de prácticas que podemos llamar básicas tienen un impacto muy grande en la productividad. Aquellas empresas que logran implementar bien, ¿no?, una gestión basada en desempeño o ligar el desempeño a los resultados, obtienen muchísimos mejores resultados, económicos y no económicos, son mucho más productivas. Entonces, si uno dijera, ¿qué es lo que habría que recomendarle a una empresa para que mejore realmente su productividad? Que ponga foco en algunas de estas prácticas que uno podría decir básicas o estándares o aplicadas a todas las organizaciones. ¿Y allí podría dar un ejemplo de una recompensa aplicada a la productividad? Sí, sin duda. Por ejemplo, eso acá en Uruguay, cuando uno investiga, en Uruguay tiene un impacto muy grande sobre los resultados que logran las empresas si podemos vincular las recompensas o los reconocimientos que se le dan a las personas al desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Tanto reconocimiento monetario como no monetario. ¿Qué significa? Muchas empresas del Uruguay, uno habla y conversa y dicen, no, nosotros a fin de año damos un bono. Y está bárbaro, está buenísimo que a fin de año, si a la empresa le fue bien, dan un bono. ¿No? Y eso está buenísimo. Ahora, eso no tiene ningún impacto en la mejora de los resultados de la empresa. En general, cuando uno mira, no, hay que hacerlo, está bueno, pero es como si fuera un Papá Noel. Yo te doy un regalo. ¿Y en base a qué te lo doy? En base a que a la empresa le fue bien y en base a que a ti no te portaste mal. O sea, si te portaste mal no te voy a dar nada. Y no está ligado al desempeño. Entonces, eso hay que seguirlo haciendo, pero no tiene nada que ver. La otra, esa es una práctica de ligar la remuneración o dar una remuneración no salarial a la persona, pero que no está ligada al desempeño y en consecuencia no tiene un impacto en los resultados de la empresa. Lo que sí tiene, por ejemplo, es cuando uno dice, bueno, vamos a establecer anualmente algunos objetivos a las personas, ligados a la estrategia de la organización, que uno la baja, bueno, vamos a establecer unos objetivos personales. Vamos a ver qué es lo que necesita esa persona para lograr esos objetivos, lo voy a apoyar a lograr esos objetivos, vamos a tomar todo, y después yo te voy a recompensar voy a evaluarte y voy a recompensarte en base al logro de los objetivos. Esa práctica, como ves, es compleja porque hay que fijar objetivos, hay que comunicar los objetivos a la persona, saber que lo entendió, darle las competencias para que logre los objetivos y después evaluar si los logró. Eso tiene un impacto muy fuerte sobre los resultados que logra la organización. ¿Y cómo ves, John, en el entramado empresarial uruguayo? Digo, hay empresas que están, digamos, muy afines a estos conceptos, seguramente como no se puede hablar de una generalización, pero cuando usted, por ejemplo, escucha que hay problemas de productividad, usted entiende, y bueno, nos daba cifras, que muchas responden a prácticas, digamos, intraempresa, ¿no? Allí es difícil convencer al empresario de mejorar estas cuestiones. Sí, mira, te voy a poner antes dos ejemplos. Yo te comentaba que nosotros investigamos a nivel internacional. Justo ahora tenemos una investigación con 14 países, donde convencimos a los 14 países de que el Instituto Nacional de Estadística correspondiente a los 14 países coloque una encuesta obligatoria a las empresas ligada a los resultados. Acá con el INE tenemos esa encuesta. O sea, lo que yo puedo decir ahora, o lo que decimos en estos 14 países, nosotros lo decimos, las empresas uruguayas pasa así, porque estoy trabajando sobre una muestra representativa. Entonces, hay un tema que cuando uno mide estas prácticas, la implementación de estas prácticas, de esta que te comentaba de la remuneración, pero otras, gestión de personas, cuando uno las mide, esas sin duda tienen un impacto fuertísimo en los resultados que logran las empresas. Entonces, tenés distintas empresas. El problema es que cuando uno mire Uruguay y comparamos con otros países, Uruguay estamos muy mal en la implementación de esas empresas, a nivel general y a nivel también por sector. Hay algunos sectores que están peor, o sea, el sector, por ejemplo, de servicios y comercio y servicios en Uruguay está bastante más atrasado en la implementación de estas prácticas, en consecuencia
en competitividad y productividad que el sector industrial. Igual está atrasado con respecto a, si lo mirís a otros países. ¿Qué falla ahí? Yo creo que hay dos cosas que fallan. Primero es una cultura en Uruguay que en Uruguay no le damos mucha importancia a la gestión. Él siempre se hizo así, ¿no? Más que... No es, por ejemplo, te digo, si mañana uno de nosotros se tiene que operar del corazón, ¿qué médico elegimos? Yo, por lo menos, si fuera a mí me dicen, tenés que operarte del corazón, salgo a buscar al mejor cirujano, al tipo que fue el año pasado los 3 últimos congresos, el que tiene más práctica, el que domina el conocimiento. Yo voy a poner mi vida en las manos de ese cirujano, ¿no? Y yo creo que es una profesión donde uno importa mucho el conocimiento, el saber hacer, en la práctica que tiene en la operación del corazón. Vamos a poner un nuevo director en mi empresa, pyme, grande, pequeña, del Estado. ¿A quién elijo? Claro. No respondo, lo dejo para... Entonces, no le damos tanta importancia. Uno dice, está, pero al médico yo le dejo mi vida en las manos. Y al director de una organización le dejas la calidad de vida de los clientes, el alimento que le das es inocuo, ¿no? Le dejas la calidad de vida de tus empleados, los salarios, la dignidad de su familia, le dejas el entorno de negocio, o sea, le pones mucho en las manos de un directivo de empresa. Y sin embargo no tenemos... Entonces, ese es un primer tema, ¿no? Vas a los eventos, yo te decía, vas a los eventos. Ayer justo fui uno de la Lideco. Entonces, uno va a los eventos y no está presente la gestión, está presente el tipo de cambios, Argentina, la política, los incentivos que pone el gobierno, pero la persona que hace productividad, no, como que no está. También está difícil reconocer quizás, ¿no? Es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Y ese es el otro tema. Cuando uno mide, y esto lo tenemos también medido, cuando vos le preguntas a una persona, ¿cómo gestionas tu empresa? Esto lo tenemos medido. Cuando le preguntas a una persona, ¿cómo gestionas la empresa? Del 1 al 10. Dame una medición de cómo gestionar tu empresa. En Uruguay, en general, la gente se sobrevalora. Entonces, de 1 al 10 me pongo en 8. Yo me pongo en 8. Cuando mido la gestión, por estos instrumentos que te decía, si le mides la gestión más objetiva, el tipo está en 4. O sea, nos sobrevaloramos. ¿Pero eso pasa también en otros países? Eso pasa en otros países. En Uruguay pasa en todos los países. Bien. Salvo, tenemos esa investigación, salvo en Singapur, que no sé por qué, que le da casi la valoración de las personas es igual. En todos los países se sobrevaloran. Es lo mismo que si yo te pregunto cómo manejas tú el auto. Tú me vas a decir, no soy Schumacher, no soy Superman manejando el auto, pero soy mejor que la media. Claro. Y yo lo respondo lo mismo. O sea, en general tendemos a... Ahora, si nos miden, capaz que no estamos tan bien. O sea, hay una tendencia humana a ponernos un poco. El problema es que los uruguayos, cuando medimos estos, estamos casi igual que los mexicanos son horribles. O sea, se sobrevaloran. Claro. Entonces, cuando uno se sobrevalora, ¿no? Cuando vos decís un empresario uruguayo que está en lugar... si vos decís la gestión media medida de las empresas uruguayas está en una escala del 1 al 10, pero no, en un 4,5. Los empresarios se valoran en un 8. O sea, yo me valoro como que gestiono mucho mejor. Es algo innato capaz del ser humano también, ¿no? Sobrevalorarse, pero no tanto, ¿no? Sobrevalorarse, pero no tanto. Eso es una exageración. Sí. O sea, sobrevalorarlo es poco. Mucha autoestima. Pero cuando me sobrevaloro, y puedo medir, y cuando me mido, entonces yo me sobrevaloro y digo, bueno, ¿por qué no me va tan bien a mi empresa? Si yo estoy tan bien, debe ser Argentina, claro, loco, o debe ser la política, o debe ser el estímulo, o sea, entonces le pongo la carga afuera, no digo, si yo pienso que no me veo enfermo, no voy a tomar medicina, Claro. no voy a hacer nada para mejorarme yo mismo. Entonces acá el desafío es decirle, y eso estamos tratando de hacer con unas mediciones de la gestión de los empresarios, mídanse, evalúense, vean dónde están, dónde le aprieta el zapato, dónde están enfermos, porque si yo me doy cuenta de eso, entonces voy a buscar medicina, me voy a capacitar. Ese es un problema que sucede no solo acá en Uruguay. En Uruguay somos medio exagerados, o sea, nos sobrevaloramos, tal vez porque es un país donde tenemos poca competencia en general, estamos sometidos poco a
sí, a temas de competencia externa. Si bien estamos abiertos, pero son pocas las empresas que en general exportan. Entonces, la mayoría estamos en mercados donde uno siendo más o menos va. Pero el problema es que así tenemos el crecimiento del Uruguay, así tenemos yo me quedaría horas hablando con usted, así que lo voy a invitar en otra oportunidad, porque es súper interesante. Pero le quiero preguntar, mejorar la productividad, como le planteó usted, ¿mejoraría la competitividad? Sí, a ver, ¿qué es la competitividad? Para decirlo, por lo menos como la entiendo yo y la entiende la academia, es poder vender en un país. Soy competitivo cuando puedo vender mis productos en un mercado competitivo, ¿no? O sea, que estoy contra otros. Entonces, la competitividad a largo plazo depende muchísimo de la productividad. A corto plazo no, porque, por ejemplo, yo puedo tener montada muy bien mi empresa y mañana, a corto plazo, me cambia el tipo de cambio de Argentina, como sucedió, de repente Argentina los precios se van para abajo y yo no soy competitivo en Argentina. ¿Por qué? Por un factor que no tiene nada que ver con la productividad, pero es un factor conjuntural, que durará 1, 2, 3 meses, un año. Ahora, en el largo plazo, la competitividad está muy ligada a la productividad. ¿Cuánto puedo hacer yo con los recursos que tengo? Si yo puedo, manejando inteligentemente mi gente, inteligentemente mis máquinas, mis instalaciones, puedo hacer mucho más productos, o sea, soy más productivo, en consecuencia mi costo va a ser más bajo y voy a poder ingresar con mejor calidad y mejor costo en otro país, voy a ser más competitivo. Entonces, en el largo plazo, la competitividad y la productividad es lo mismo. En el corto plazo, la competitividad se ve influenciada por factores así conjunturales, pero no en el largo plazo. Bien. Entonces, para Uruguay, el desafío que tiene Uruguay, que estamos mal en productividad, por esta cifra que tú dices, el desafío es cómo mejoro la productividad de las empresas, de lo que hacen las empresas, cómo se gestionan, cómo gestionan el personal, cómo gestionan los procesos, cómo planifican. Por ejemplo, en las pymes, en las pequeñas empresas, el factor que más destaca en la mejora de la productividad es la planificación. Porque uno diría, yo tengo una pyme y el dueño de la pyme está con el agua acá todo el tiempo, ¿no? Porque está que el cheque, que fulano que me dijo que sacar, estoy con el agua a cuello, no, un poco acá. ¿Qué es lo que distingue una pyme que le va mejor de una que le va bien? Y que el tipo puede sacar la cabeza un poco así por arriba del agua, mira, planifica, bueno, y después se mete de vuelta. O sea, las pymes que en Uruguay tienen mejores sistemas de planificación, de análisis del contexto, de poder ver un poco más adelante, igual sometida a todos los otros problemas, le va mucho mejor, tienen mucho mejores resultados que las pymes que están bajas en planificación. Entonces uno diría, ¿qué factor tenés que recomendarle a las pymes? Mejoren sus sistemas de planificación, mejoren sus sistemas de ver el contexto, de tomar decisiones en base a datos del contexto y integren eso y de lo que ustedes hacen. Bien. A empresas medianas o un poco más grandes, si uno le dijera, ¿qué factor tenés que mejorar acá? Y liguen el incentivo de las personas, de los incentivos, los ascensos, la plata al desempeño. Echen rápido, sáquense de arriba rápido al que tiene mal desempeño. Eso a los uruguayos nos cuesta un Perú. Es polémico, porque además creo que hay un mal ejemplo también, ¿no? de lo que pasa, porque debe haber una diferencia entre lo que pasa en empresa pública y privada, ¿no? Entonces, sí. Cuando uno analiza... Usted me mencionó allí directivo de entes y demás, como para dar un ejemplo bien claro de cómo imaginarnos la respuesta, pero ahí... Claro, ¿cuál es el problema? Si uno dice, hay diferencias, ¿por qué las empresas privadas y las públicas tienen una mala nota? ¿Por qué nos va mal? En las empresas públicas el factor clave de por qué a las empresas les va mal, públicas, el factor clave es porque por esto no pueden reconocer en forma diferencial el buen desempeño del mal desempeño. Uno que trabaja muy bien en una empresa pública y pone corazones, recibe exactamente lo mismo que uno que no hace nada. El sistema, o sea, es el sistema que lleva eso. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasa?
se nivelan. Para empezar, no se puede despedir. No se puede despedir, pero no se puede ni recompensar, ni se puede motivar, Entonces, es un lío, no solo en Uruguay, eso pasa en otros lados, en Uruguay está exagerado, pero en todos lados del mundo las empresas públicas tienen un desempeño un poquito más bajo que las empresas privadas, y el factor principal es que les cuesta diferenciar el buen desempeño del mal desempeño. Bien. En las empresas más públicas, por ejemplo, en las empresas uruguayas, que no son públicas, son las chicas medianas, por ejemplo, las familiares, el factor clave es la dirección. La dirección está en general en manos de una persona cuyo mérito es ser hijo de, primo de, el fundador, no una persona seleccionada. En Uruguay es clarísimo que cuando uno pone como director de una empresa familiar o pequeña o mediana, cuando uno ve que el director es profesional, los resultados son otros. Se ve acá. ¿Y esto no pasa en las empresas familiares de otros países? ¿O en comparación? Pasa también, pasa. Porque las empresas familiares se comparten muchas características, ¿no? Se comparten, sí, pasa. Eso es, pero lo que pasa es que Uruguay tiene un arraigo, ¿no? Tenemos más empresas y tenemos esa gestión que le damos un poquito menos de importancia, y a su vez es una cosa sobre la cual podemos actuar. Bien. Por más de que pase en otros lados, acá se puede actuar. Uno podría decir, bueno, ¿cómo mejoro esto? Y bueno, seleccionemos bien o cuando hagamos la selección de la persona que vaya a dirigir la organización, a gestionar la organización familiar o mediana, cuando va creciendo, busquemos profesionalizarla. Bien. Si tengo el hijo que es profesional, vamos arriba, siempre y cuando tenga las competencias, no alcanza título universitario. Bien, profesionalizar las empresas. Me quedo con eso, yo seguiría hablando, John, pero el tiempo es tirano, como siempre dicen, así que lo invito en otra oportunidad. John Miles, que es director de la consultora Modum y coordinador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad CLAE. Bueno, un gusto haber conversado y vamos a seguir con estos temas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay.